de hoy les traigo un maravilloso tema porque vamos a dar tips dentro de la medicina sintergética para aquellas personas que están pasando por enfermedades, circunstancias de desequilibrio o que te pueden estar distorsionando emocionalmente. Por eso hoy les traigo una gran especialista, amiga de la casa, Caterina García. Ella es especialista en medicina sintergética y hoy nos va a hablar de grandes recomendaciones que en estos momentos lo requerimos porque todo lo que está en movimiento nos puede estar sacando de nuestro centro. Bienvenida, Caterina. Buenos días, Alfonso. Muchas gracias. Para mí un placer enorme. Cuéntanos dentro de esas recomendaciones. Bueno, primero que todo vamos a hablar de la enfermedad como tal. Hay muchas enfermedades, hay muchas patologías y en estos tiempos las personas por el estrés, la angustia, la rabia, la impotencia, está activando estas enfermedades, Caterina. Así es. Y bueno, qué bueno que nosotros pudiéramos ver la enfermedad primero como un proceso ya de resolución de un conflicto. La visión de la medicina sintergética es que cuando la enfermedad se presenta en tu vehículo físico es producto de que hubo una resolución interna dentro de tu cerebro que produjo en cascada hasta llegar a las moléculas de tu vehículo físico una enfermedad. Quiere decir que hubo un efecto y produjo esa causa. Entonces lo importante es comprender qué causó la enfermedad, porque cuando yo realmente comprendo, yo tomo las acciones correctas. Cuando yo comprendo, yo digo, esto se debe a esto, para no repetir, porque muchas veces pasa que yo me opero y al tiempo vuelvo a repetir la enfermedad, entonces dice... O se activa otra enfermedad. O se activa otra que está dentro del mismo circuito, porque es que además nuestro cuerpo no funciona por separado. Una molécula es molécula porque dos átomos se unieron y ese átomo se volvió tejido y el tejido se volvió órgano y el órgano se volvió sistema y el sistema se volvió ser humano. ¿Okay? En ese recorrido de la cadena de la vida, ese recorrido te dice que nada funciona por separado. Entonces de repente lo que está pasando en tu hígado tiene que ver con lo que está pasando en tu tiroides o lo que está pasando con tu visión. Todo está ligado, nada está separado. Ahora bien, vamos a comenzar a darle recomendaciones a las personas porque dentro de todas estas enfermedades vamos a ir tocando las que nos alcance el tiempo para ver qué pueden hacer o qué generó y cómo podemos otra vez regenerar y activar lo que es la salud y el bienestar. Vamos a comenzar con las hormonas. Ahorita las personas dentro del estrés, la angustia, hay mucho cambio hormonal. Sí. Eso mis productoras también están pasando por circunstancias hormonales. Cuéntame acerca de esto. Ok, fíjate, nosotros tenemos en nuestro organismo 3 sistemas. Tenemos un sistema nervioso, que se llama sistema eléctrico, sistema nervioso central. Tenemos un sistema glandular que funciona con las válvulas de nuestro cuerpo, que son las glándulas, ¿okay? Y esas glándulas sí van a regir todo lo que son mis metabolismos. Quiere decir que mis hormonas dependen de un ritmo, ¿okay? Cuando yo estoy sufriendo, por ejemplo, de tiroides, quiere decir que yo perdí el ritmo, porque la tiroides es la maestra de todos los ritmos del cuerpo. Cuando yo tengo un exceso, si yo tengo, por ejemplo, un diagnóstico de un nódulo en tiroides, ¿qué tengo yo ahí? Tengo un defecto o un exceso de masa, tengo un exceso de masa, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando yo observo ese exceso, quiere decir que si ahí está en exceso, está en defecto en otra parte, porque como te dije, son 2 células que se unen para formar una totalidad. Todo lo que tiene que ver con mi quinto centro está relacionado con mi segundo centro. Entonces, si yo tengo un exceso en tiroides, esa energía, que yo te estoy hablando de energía, pero eso llega hasta la molécula, eso llega hasta mi istmo, hasta la tiroides central, hasta todo lo que forma como si la tiroides, ¿ok? Cuando yo tengo ese exceso de energía allí, hay un defecto de energía en mi segundo chakra. Entonces yo me voy a ver, ¿y qué significa mi segundo chakra? Mi segundo chakra está relacionado en el adulto con mi sexualidad, ¿ok? Pero también está relacionado con el arquetipo de mi madre, con el arquetipo materno, de la fertilidad, de lo que yo soy capaz de crear físicamente. En el quinto está la creación intelectual. Entonces, ¿qué exceso de responsabilidad tengo yo que nadie lo puede hacer como yo, de tal manera de que si yo no lo hago, nadie lo hace? La tiroides te va a llevar a tirarte en una cama un día y decir, no me puedo parar. No me puedo parar simple y llanamente porque es que excedí tanto mi exceso de energía y probablemente cuando vayamos a la historia clínica, acuérdate que nosotros no excluimos la parte de la historia clásica, ¿ok? Claro, sino que unimos ambas, es una integración. Por eso se produce una sinergia, una sumatoria de conocimientos que nos produce
realmente dar un resultado efectivo, que la persona vea un resultado en su mejoría. Ahora, qué interesante lo que estás hablando con respecto al segundo chakra y al quinto, hablándome de la tiroides, del exceso, porque así como está la tiroides, también muchas mujeres están presentando ahorita muchos quistes, entonces miomas que aparecen en el útero o dentro de los senos. ¿Esto también tiene que ver dentro de esa misma energía o hay otra causa? Tiene que ver todo igual. Todos los chakras funcionan en dipolos. Nosotros somos duales, nuestro organismo es dual, nosotros somos masculino y femenino. Igualmente nuestro cuerpo tiene también dualidades. El primer chakra está relacionado con el séptimo, el segundo con el quinto y el tercero con el cuarto. Ellos trabajan como válvulas en dipolos. En esa polaridad, cuando yo tengo un quiste ovárico, yo tengo una masa en exceso. O cuando yo tengo un cáncer de mama, yo tengo un diagnóstico de exceso, de una masa que se ha ido formando. Entonces, por ejemplo, para una mujer femenino que tiene un diagnóstico de un CA, por ejemplo, de ovario o un quiste de ovario, ¿qué estoy viendo yo allí? Estoy viendo un exceso. ¿Qué hago yo con ese exceso? Sé que está relacionado con la imagen mía como mujer, ¿verdad? Que está en el segundo, porque está el arquetipo de quién, de la madre. Al final, como mujer, lo que tengo allí es la madre reproduciéndose, pero esa madre se encuentra con una sexualidad, ¿cierto? Porque ese es el chakra de la creatividad y la sexualidad, que tiene que ver con el encuentro con el masculino. Y en el hombre, por ejemplo, que también los hombres están padeciendo muchísimo de cáncer de próstata. Vamos allá a la parte masculina. Vamos exactamente lo mismo. Cuando estamos hablando, primer chakra, estamos hablando de arraigo, seguridad en la vida. Segundo chakra, estamos hablando del arquetipo de la madre, de lo que es capaz de nutrir, de lo que es capaz de crear vida. ¿Qué está pasando? Porque estamos como ciudad, como planeta, como sociedad, sin paternidad, porque se está presentando el exceso en esa prostatitis o en esas patologías de la próstata que estamos viendo. Estamos viendo un defecto de la paternidad afuera que se está generando adentro. Hoy estamos con Caterina García, ella es especialista en medicina sintergética. Este tema es muy interesante y profundo porque cuando nosotros tomamos conciencia de cómo esos núcleos y cómo todo está realmente integrado en la conciencia, en el despertar, en ese bienestar, conseguimos la plenitud total. Al siguiente segmento, ella nos va a hablar de recomendaciones en cómo nosotros podemos allí empezar esa sanación y cómo tener ese disfrute en nuestra vida. Y continuamos con Caterina García, ella es especialista en medicina sintergética. Hoy nos está hablando de tips, de recomendaciones y sobre todo de tomar conciencia en la enfermedad, que no es más como un maestro, como nosotros la vemos desde el amor y cómo nos permitimos ese cambio de esa fase para no seguir enganchado en el dolor y en el sufrimiento. Habíamos quedado en el segmento pasado hablando de la parte de la masculinidad con respecto al cáncer de próstata que ahorita está como muy activo. ¿Esto lo está generando qué, Caterina? Fíjate, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Un exceso de la energía, ¿ok? Que no está fluyendo. ¿Qué está pasando? Esa energía se está quedando atascada en el segundo chakra. Si la energía se está quedando atascada allí, hay un defecto de mi energía en mi quinto, en mi tiroides, ¿ok? En mi intelectualización, en mi capacidad de dar un verbo creativo, en mi capacidad de expandirme. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo una invasión, de alguna manera, del territorio que antes profesionalmente era muy masculino por una nueva, ¿verdad?, versión del femenino que intelectualmente llega a competir muchas veces con ese masculino. Entonces tenemos ejemplos, por ejemplo, en casa, de repente tenemos una productividad que no está en equilibrio y ese masculino... O sea, hay como más control o más... forma de provisión de la mujer que del mismo hombre de la casa. Exactamente, es un fenómeno global, pero que puntualmente lo podemos ver físicamente manifestado en una prostatitis. ¿Cómo nosotros cuando ya reconocemos y tomamos conciencia y bueno, y dentro de lo que son las consultas de la medicina sintergética, aquí en esos tips o recomendaciones, ¿qué le puede decir a esas personas que tienen enfermedades que, ojo, las hay de todo tipo? Yo creo que todas las enfermedades se resumen como una sola, como un maestro que viene allí a mostrarnos algo en nuestro cuerpo. ¿Qué deben hacer una persona cuando reconoce esa enfermedad desde esa conciencia? Pues desde esa conciencia, uno, comprender ¿por qué llegaste ahí? Es decir, hay una historia que fue en cascada desencadenando el efecto que hoy tienes.
Entonces, si tú vas hacia atrás en ese hilo conductor, tú puedes encontrar qué fue lo que lo generó. Entonces, pero cuando tú tienes la localidad, por ejemplo, si yo tengo algo en mis ovarios, un quiste, un mioma, ¿ok? Y yo he querido ser madre por mucho tiempo y no lo he logrado, esos miomas pues de alguna manera te están mostrando esa formación, esa energía, esa intención de ser madre que en algún momento yo tuve y no se manifestó. Si yo reconozco que ese es el origen que genera mi mioma, o yo soy capaz de reconocer cuál es el origen de mis quistes ováricos, haciendo todo ese recorrido interno, yo puedo al mismo tiempo liberar esa energía, porque cuando yo digo, si esto tiene que ver con los hijos que yo quise tener, o esto tiene que ver con mi problema con la sexualidad, ¿verdad? Con mi encuentro con el masculino, que a la final no es más que el encuentro con la pareja primigenia que es padre, ¿ok? Entonces, déjame revisar también mi arquetipo de padre en todo este proceso. ¿Para qué? Para simplemente ir liberándonos y liberándonos, porque antes de que tú llegaras a esta enfermedad, no ibas a comprender nada de esto y ibas a seguir quizás repitiendo en cascada, y lo peor es que si nosotros no lo sanamos, lo que estamos haciendo es dejar ese legado. Primero, hacer un viaje interno de qué fue lo que desencadenó la enfermedad. El segundo Básico. punto. El segundo punto, ver en qué parte del cuerpo está relacionado y saber que va en dipolo. Saber que si hoy lo tengo aquí, mañana puede estar en el otro. Y saber que el dipolo en una parte está en exceso y en otra parte está en defecto. Eso lo explicas en tu consulta. O sea, Sí, las sí, personas sí, que llegan a ti, perfectamente. o sea, le vas allí de una u otra forma diagnosticando cuál Sí. es el bipolo de esa enfermedad para de una vez para que ir de una cuidando. vez, porque normalmente lo que pasa es que en la historia clínica, cuando tú revisas, hay un hilo conductor, es decir, hay un camino que va recorriendo ese maestro. Como un circuito. Es como un circuito, entonces tú dices, es que me comenzó por aquí un dolor, pero ahora me pasa que en las mañanas, a pesar de que yo duermo, amanezco más cansada que nunca, como si no hubiera descansado. Me estás hablando de la tiroides, ya la tiroides te está fallando, ¿entiendes? Ya los ritmos en ti se están alentando, es decir, ya no está solamente localizado en el segundo chakra, está pasando al quinto, o pues yo cuando voy a hablar no puedo hablar, se me cierra la glotis, se me cierran todos los anillos de comunicación y no me puedo expresar. Entonces tú dices, esto está relacionado con esto, déjame ir entonces a revisar el origen para que las consecuencias no las viva yo en el otro dipolo opuesto. ¿Entiendes? El tercer punto. El tercer punto es simplemente reconocer que cuando yo comprendo, mis acciones son las correctas. Yo no puedo tomar las acciones correctas cuando yo no he comprendido. Cuando yo realmente comprendo, cuando yo reconozco, cuando yo me hago responsable, cuando yo me dejo ayudar y comprendo, inmediatamente las acciones que yo voy a tomar van a ser en consecuencia para yo resolver de una vez, ¿verdad? Y ya no tener más compromiso en mi vehículo físico, sino que es poder estar sano, libre, feliz. Qué hermoso. Un último mensaje para todas esas personas que nos están sintonizando desde el amor, desde el bienestar y desde la salud, mi querida amiga Caterina. Mi mensaje sería que no importa lo que tú seas, ama de casa, no importa que no tengas ningún tipo de conocimiento en medicina, que simplemente comprendas que tu cuerpo funciona en una dualidad, en una polaridad, y que no está pasando solamente una parte de tu cuerpo local, que eso tiene una correspondencia. Entonces observar eso, ya con esa noción, ya tú te puedes defender, ¿entiendes? Ya tú puedes decir, si el niño tiene amigdalitis, déjame revisar, a ver, no vaya a ser que tenga un purito, que tenga algo que yo no haya revisado, déjame revisarlo completo. Caterina, para mí ha sido un placer. Yo sé bueno, que amor, eres una excelente sanadora, que tus consultas se sigan multiplicando para Amén. llenar esa sanación y esa luz a todos los seres que te buscan. Quiero regalarte Ay, mi más gracias, reciente mi vida. edición de la revista número 43, Conecta la sexualidad Muchísimas con tu gracias. espiritualidad. Y no nos podemos ir sin darle la afirmación de este bello día que dice así: la fuente de plenitud es un regalo completo para mí. La fuente de plenitud es un regalo completo para mí, porque cuando nosotros estamos diciendo yo soy salud, yo soy pleno, yo soy feliz, automáticamente todas sus células, moléculas, órganos y sistema empieza a tomar una coherencia perfecta. ¿Quién se despide desde este humilde corazón? A ese corazón que me sintoniza todos los días, Alfonso León, su arquitecto de sueños.